Muchas gracias, presidente. Creo que la explicación que da la senadora Laura Rojas del proceso que comienza desde la discusión de la reforma constitucional deriva ciertamente en que hay una gran cantidad de situaciones que reflejan nuestra preocupación para legislar debidamente. Esta ley general, pues por obvias razones, no solamente porque lo es general, sino porque hay un mandato expreso de la reforma constitucional a que sea una ley general y está por encima de la ley federal y las leyes de los estados. Me parece que eso nos pone ante un contexto totalmente distinto. Sin embargo, lo expuesto por la doctora Pechard no tiene desperdicio. En primer lugar, por la expertise, o diría yo, en primerísimo lugar, por la expertise que tiene de haber formado parte del IFAI, de haber vivido estos procesos de construcción de este órgano que en algún momento en el mundo se convirtió en un ejemplo a seguir. Ahora hay un precepto constitucional que le fortalece, que le determina sin lugar a dudas como un organismo autónomo, pero además de manera muy clara la preponderancia, y insisto, que se determinará a partir de la ley general. Yo creo que eso es muy importante, ubicar el contexto del marco jurídico en donde está la ley general respecto de las otras leyes. Segundo, me gustó, yo estaba un poco en debate conmigo misma respecto de la lectura estricta del texto constitucional respecto a las medidas de apremio y la discusión respecto a las sanciones, que están cuando menos 5 artículos del proyecto y que están ciertamente encorchetados. Creo que lo que establece como y nos lleva a que las comisiones trabajemos en este modelo sancionatorio, como ella lo explica, respecto de definir cuándo cuándo tiene que ir, dependiendo el carácter de la sanción, dependiendo del actor obligado, es cómo habrá que buscar para que ciertamente no se invada las atribuciones que otros organismos tienen justamente en la aplicación definitiva y puntual y estrictamente de la sanción. Yo creo que ese ejercicio la intervención que tuvo a mí me aclara muchísimo, y ya no es un asunto de blanco o negro, sino que nos permite ubicar en la amplitud de quienes están obligados a la transparencia y, por supuesto, a rendir cuentas y a que se dé la información debida de manera puntual y pronta cuando se incumple, que es por donde pudiera definitivamente inscribirse de tal forma que no cometamos el error en esta ley general de meternos en procesos litigiosos que a lo mejor nos van a complicar la existencia a muchos entes. Me ayudó mucho. Y en lo particular, también, por el contrario, me preocupa la exposición del señor visitador de la primera visitaduría de la CNDH. Sí me sorprendió terriblemente. ¿Por qué? Porque me parece que hay que tomar tres cuestiones a considerar. Primero, efectivamente San Fernando, como también Jacqueline nos lo especificó, estábamos ante una situación grave, violaciones graves a los derechos humanos, con una situación verdaderamente deplorable por parte de la CNDH. Aquí en el Senado hemos escuchado a quien estuvo en la quinta visitaduría y cuando le preguntábamos, ustedes recordarán, justamente en la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y se hizo unas bolas terribles cuando le preguntamos, oiga, ¿y por qué tantos años para pedir información a la PGR? ¿Y por qué? O sea, es una cosa realmente patética. Primero, solo que hoy estamos ante una situación totalmente distinta, porque hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Simplemente estamos ante otra película. Dos, me parece que lo que nos enseña la historia es
que debiésemos prevenir para evitar la no repetición. El caso de Tlatlaya, que también aquí se ha mencionado, es un ejemplo. Por cierto, no voy a cometer indiscreción, pero en una reunión con IFAI, ahora, con el IFAI de ahora, incluso después de que el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que rectifica la definición en el caso de Tlatlaya como violaciones graves a los derechos humanos, permite que efectivamente se conozca qué es lo que pasó con ese expediente y sea del dominio público y no esté reservado. Sin embargo, quiero acotar que ya el órgano, en este caso el IFAI, estaba preparando ya el documento para solicitar información, aun cuando no estaba definido como violación grave a los derechos humanos. ¿Por qué? Por una lectura de un precepto constitucional que les obligaba a ir y ponderar el interés superior público por encima de otro tipo de interés. Eso me parece que es muy relevante tomarlo en consideración. Y tercero, a ver, entrar en un debate si hay una confrontación entre el sexto y el 110 constitucional a estas alturas de la vida, después de una reforma constitucional en materia de derechos humanos y frente a lo que yo he llamado la nueva época de la CNDH, francamente me parece como una discusión bizantina. No debiese haber discusión, no debiese haber discusión. Sin embargo, me parece que nos debemos alertar para que en la ley, en la materia de la CNDH, sí especifiquemos cuándo estamos en los supuestos, como sí lo especificamos en el proyecto original, en el artículo 105 de nuestra ley, es el 115 de nuestra ley, si especificamos cuáles son las características de los supuestos que definen que son violaciones graves a los derechos humanos. Yo creo que eso es una tarea para nosotros en la revisión de la ley de la CNDH, que estamos en este momento en proceso, y para armonizarla además al proceso de la reforma de junio de 2011. De tal manera que yo sí quisiera que abundásemos más en esta discusión, señor visitador, para que no tengamos, en el caso del organismo garante de los derechos humanos, una contradicción que puede interpretarse como un obstáculo frente a lo que las propias organizaciones no gubernamentales o que han estado luchando por la transparencia, por conocer la verdad, etcétera, 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 estemos dando mensajes equivocados respecto de que no hay cambios en la CNDH. No me pude evitar mencionarlo, con todísimo respeto y siempre guardando reiteradamente, en el caso concreto a usted, mi respeto, porque estamos frente a una nueva época de la CNDH y cuando de repente yo le escucho en su intervención que la voy a volver a leer, la pedí porque la quiero volver a leer, pero como que al final en sus 5 conclusiones sí sentí una contradicción respecto de su propia intervención. Yo esperaría que ese tipo de situaciones no se den, porque entonces sí nos mete en un brete, insisto, respecto de lo que hemos pensado hoy es otra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esas serían mis preguntas en relación a estos dos temas que me parece que han sido los más importantemente discutidos en la exposición de esta primera jornada de ustedes y por supuesto les agradecemos, yo estoy muy contenta de que hayamos decidido en la reunión de comisiones a ver antes de irnos al dictamen con una gran cantidad de corchetes. Yo también simpatizo que el 115 no debiera tener este corchete. Yo creo que debiese estar como lo planteamos en el proyecto original, de tal manera que su asistencia ahora, y todos de alguna manera lo retomaron, sí es muy importante para el proceso de dictamen que tenemos que realizar. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, senadora.